Saludamos a todos quienes ya se integran a nuestra sintonía el día de hoy. Los días ya comienzan a estar más fríos acá en Santiago, al menos si la temperatura hace que nos mantengamos un poco más abrigados. Más en los países del hemisferio sur. Queremos enviar un saludo a los amigos que nos ven desde distintos países. Hoy saludamos a los amigos de Venezuela, de Colombia, República Dominicana, Brasil, México, Cuba, Estados Unidos, España y Portugal. Y por supuesto, a todos quienes nos ven desde la República de Chile. Queremos informar a quienes asisten regularmente de manera presencial al culto joven de nuestra iglesia que a partir de hoy, 22 de abril, el nuevo horario de invierno de culto joven es a las 18:30 horas. Para que hagas planes y asistas a un nuevo e interesante programa preparado por nuestros jóvenes. Hoy en nuestro programa seguiremos avanzando con el estudio de la Biblia en nuestro espacio de la Escuela Sabática y nos informaremos de lo que está haciendo la Iglesia Adventista alrededor del mundo en el aspecto misionero y también social y educativo. Ahora los invito a que juntos cantemos estos himnos que hemos preparado para ustedes. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma y melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar,
cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja. No lleva sus deberes, ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Hola, me llamo Lucía. En inglés se dice, Hello, my name is Lucía. Muchas gentes no conocen mi verdadero nombre. En vez de eso, a mi familia y a mí nos llaman caminantes, o sea, gente que camina. ¿Por qué nos llaman así? ¿De dónde vengo? La vida es muy dura. No hay alimento, medicina ni escuela. Mi madre quiere una vida mejor para mí. Así que empacó nuestras cosas y comenzamos a caminar. Cruzamos montañas, caminamos con calor y frío, con lluvia y con sol. De noche dormimos en la calle. A veces es divertido, otras veces tengo miedo, cansancio y solo quiero irme a casa. Pero seguimos caminando y buscando un buen lugar para vivir. No es fácil, pero doy gracias a la gente linda que nos ayuda,
Nos dan alimento y agua, medicina y descanso. Y cuando encontremos nuestro nuevo hogar, incluso me ayudarán para ir a la escuela. Espero que hallemos pronto nuestro nuevo hogar. ADRA hace un trabajo increíble para apoyar a inmigrantes y refugiados en todo el mundo. Brinda servicios esenciales como alimento, refugio, educación y atención médica a familias que han sido desplazadas por conflictos, desastres naturales u otros desafíos. ADRA no solo suple las necesidades inmediatas, sino que ayuda a refugiados e inmigrantes a reconstruir sus vidas ofreciéndoles apoyo y capacitación a largo plazo. ADRA marca una real diferencia en las vidas de personas que parten de cero en nuevos lugares, a menudo en condiciones muy duras. Cuando usted da una ofrenda misionera, una parte ayuda con el importante trabajo de ADRA en el mundo. Gracias por su generosa ayuda. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Solo nos resta agradecer a Dios por las bendiciones que recibimos en sus manos todos los días. Y qué bueno que estás dispuesto aquí a recibir la palabra de Dios en tu corazón. Porque así como alimentamos el cuerpo todos los días para poder desarrollar nuestras actividades diarias, necesitamos también alimentar nuestro espíritu. Y el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Por eso es que todos los días debes abrir la Biblia, reflexionar en un texto bíblico, aplicarlo a tu vida y entonces así vas fortaleciendo tu vida espiritual y creciendo cada día para ser un día semejante al Señor Jesucristo. Bueno, vamos al estudio de esta semana. Lección número 4 para el 26 de abril del año 2025. Esta lección la vamos a estudiar en 2 semanas seguidas, ahora y la próxima semana. El título es Las Naciones. Esta semana estudiaremos la primera parte. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que después de la entrada del pecado, la humanidad se multiplicó, pero se dividió en 2 grupos. La minoría que continuaba amando, sirviendo, obedeciendo a Dios, pero la gran mayoría que se alejó y con el tiempo se olvidaron de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Nimrod y Nínive. Como dije, después de la entrada del pecado, algunos quedaron fieles a Dios. El jardín del Edén todavía estaba entre ellos, entonces ellos se aproximaban del jardín del Edén. No podían entrar porque un querubín guardaba la entrada del jardín, pero del lado exterior ellos construían altares, ofrecían sacrificio a Dios. Eso vamos a estudiar en una lección futura, el valor de los sacrificios. Esos sacrificios representaban al Señor Jesucristo que un día vendría para salvar a la humanidad. Quiere decir, unos pocos permanecieron fieles a Dios, pero la gran mayoría se alejó de Dios completamente. Empezaron a construir ciudades. Caín fue el primer edificador de una ciudad. Se olvidaron de Dios, comenzaron a inventar dioses paganos, porque dentro del ser humano hay una inclinación natural a adorar. Y si no adoras al Dios verdadero, pues vas a adorar cualquier cosa. Tus ideas, tus propias ideas, tus filosofías o cualquier Dios que tú vas a inventar. Hoy día el materialismo, por ejemplo, el consumismo puede ser un Dios que nosotros inventamos y adoramos y servimos pensando que estamos sirviendo al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Bueno, entre esas personas, después del diluvio ya, apareció un hombre llamado Nimrod. Entonces voy a ver
Voy a leer el texto para entender lo que estamos queriendo decir en la lección de esta semana. Génesis 10:5. Mira lo que dice. De estos, de los seres humanos, descendientes de uno de los hijos de Noé, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Esta es la primera vez que se menciona la palabra naciones en la Biblia. En hebreo, goy, nación. En plural, goyim, naciones. Los judíos se referían a los que no servían a Dios, a los que no amaban a Dios, a los que no querían andar en los caminos de Dios. Les llamaban goyim, o sea, naciones. El título de la lección de esta semana es Las Naciones. Y vamos a ver que a lo largo de la lección de esta semana y la próxima, la expresión naciones se refiere a aquellos que no quieren servir a Dios, a aquellos que desconocen a Dios, que viven alejados de Dios. Con esto en mente, ahora leo Génesis 10:8-10. Dice lo siguiente. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sidar. Mira, el capítulo que estoy leyendo tiene apenas 32 versículos. Y de esos 32 versículos donde se mencionan los descendientes de Noé, de los hijos de Noé, en fin, casi puro nombre, hay 5 versículos que se dedican solamente a Nimrod. Y lo llama la Biblia, fue el primer poderoso de la tierra, o sea, una especie de gobernante, de presidente, de rey. Este fue un constructor de ciudades. Yo no sé por qué las ciudades parece que no eran el plan divino, por lo menos en la Biblia no encontramos eso, sino que fue el plan humano. Y inclusive Nimrod se dice que fue el que tuvo la iniciativa de construir la Torre de Babel, una torre que desafiaría al poder de Dios, una torre que representaría el esfuerzo humano para quitar a Dios del escenario de la vida. Nimrod, recuérdate, un rey poderoso entre las naciones. Este es el primer poderoso que encontramos en la Biblia. Ahora, como la humanidad se iba degenerando y cada vez olvidando más de Dios, hasta los temerosos hijos de Dios se fueron contaminando con la cultura del tiempo, porque la vida es así. ¿Tú crees que hoy, porque estamos en la iglesia, porque estudiamos la Biblia, porque reconocemos a Dios como nuestro Creador Supremo, nuestra cultura es una cultura completamente cristiana, completamente bíblica? No. Vivimos en una cultura que no conoce a Dios, que ridiculariza a Dios. Vivimos en una cultura que endiosa al ser humano. Lo que importa es la opinión humana y no la opinión divina. La gente se ríe a veces de la Biblia. Esa cultura pues estaba hoy día, inunda nuestra iglesia y en aquellos tiempos también lo estaba haciendo. Entonces, para entender bien lo que estoy diciendo, vamos a leer Josué 24:2, refiriéndose a Abraham, un hombre pío, y a su familia, que se suponía que era una familia temerosa de Dios. Pero mira lo que dice el texto, Josué 24:2, leo. Y dijo Josué a todo el pueblo. Este fue un discurso que Josué dio a la nación israelita antes de entrar a la tierra prometida. Dijo así: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Te das cuenta cómo la cultura del mundo, la cultura de paganismo, donde cada uno inventaba su propio Dios, adoraba a su propio Dios, estaba contaminando inclusive a los hijos de Dios?
Tanto así que Taré, el padre de Abraham, Nacor, su hermano, el propio Abraham, estaban contaminados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en esas circunstancias? Porque Dios tenía que preservar los principios que ennoblecen al hombre, que hacen crecer al hombre, que promueven la felicidad del ser humano y no la destrucción de la humanidad. ¿Qué hizo Dios entonces? Llamó a Abraham. En Génesis 12, 1 al 3, encontramos lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta? El paganismo comenzó a contaminar a la familia de Dios, así como hoy la cultura pagana puede contaminar a la iglesia de Dios. Entonces, a Abraham, Dios se le presentó un día y le dijo: mira, sal de aquí, vas a ir a una tierra distante donde no haya paganismo. Y tú vas a hacer una bendición por donde vayas. Yo te voy a bendecir, yo te voy a acompañar. Y en ti serán benditas todas las naciones. ¿A qué se refería? De la descendencia de Abraham vendría Cristo. Y a través de Cristo la humanidad sería bendecida. O sea, esta es una profecía que apunta a Cristo hacia a años adelante. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo: recibió lo que pidió. El tiempo fue pasando. El pueblo de Dios, que fueron descendientes de Abraham, se fue multiplicando. Pero el pueblo de Dios, yo no sé por qué motivo, el pueblo de Dios, en lugar de estar en el arrayal divino y alimentarse la palabra de Dios y seguir los principios, obedecer los consejos divinos, siempre está mirando para afuera, siempre está mirando para afuera. ¿Quién era el gobernante de Israel? Dios. El gobierno de Israel era un gobierno teocrático, no era democrático, era teocrático. No se hacía lo que la mayoría decía, se hacía lo que Dios decía. Pero los israelitas un día decidieron tener un rey propio, porque miraron a las naciones y dijeron: pues todos tienen sus gobernantes, todos tienen sus reyes, nosotros ¿por qué no? Entonces, con esto en mente, leo ahora el texto primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y tú sabes que Samuel, por orden divina, porque Dios dijo: bueno, ¿quieren un rey? Pues dales un rey. Pero antes Samuel les advirtió y les dijo: ustedes quieren un rey como tienen las otras naciones, pero miren, los reyes son injustos, los reyes son abusivos, los reyes usan mal el poder. Y un día los reyes que ahora ustedes están pidiendo también los van a maltratar. Y efectivamente es así. Si tú revisas los libros de los profetas, vas a ver que Dios envió mensajeros para reprender a los reyes, a los líderes, porque el poder, quieras o no, corrompe. El poder malogra al ser humano. Por eso alguien dice: ¿quieres conocer a un ser humano de verdad? Dale poder. Y si cuando recibimos un poquito de poder para administrar un grupo de personas ya nos sentimos pequeños, Dios, imagínate aquellos que gobiernan millones de seres humanos. Ellos se creen el propio Dios. Pero el pueblo de Dios pidió un rey. Se contaminó con la filosofía de las naciones, o sea, de los que no tenían el temor de Dios. ¿Cómo hubiera sido si ellos no hubieran pedido rey? Dios hubiera continuado siendo el gobernante de su pueblo.
¿De qué manera Dios transmitiría sus órdenes? Pues en los tiempos bíblicos Dios hablaba personalmente a los profetas, a los enviados de Dios. Yo no sé cómo lo haría hoy, pero con toda seguridad, si Dios es el que dirige nuestra vida, el que dirige nuestra iglesia, las cosas serían completamente diferentes. ¿Quiere decir que hoy Dios no lo hace? Claro que lo hace a través de seres humanos, pero seres humanos que tenemos errores en nuestra vida, defectos en nuestro carácter. Y por más que muchas veces querramos hacer las cosas bien, no las hacemos, limitados por nuestra humanidad. En fin, por eso, nosotros como líderes tenemos que tener la palabra de Dios abierta, porque es a través de la palabra que Dios se comunica con nosotros. En la penúltima parte de este estudio hablaremos de los gobernantes de los gentiles. Cuando no existe el temor de Dios en el corazón de un gobernante, pues ese gobernante maltrata a sus subordinados. Mira lo que dice Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, gente que no conoce a Dios, de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oh, querido, este texto no dice que tú no debes querer o sentir el deseo de ser escogido el primero en el grupo donde vives, en tu iglesia, en tu asociación, conferencia, unión, división, en fin, ¿no? Dios no vino a anular en nosotros el deseo de ser un líder, porque todos de alguna manera ejercemos liderazgo. Pero Dios vino a enseñarnos el verdadero camino del liderazgo, que es el servicio. ¿Quieres ser el primero entre tus hermanos? Sirve. Y en la medida que sirvas, tu influencia será tan grande que los otros te seguirán. Pero entre las naciones no funciona así. ¿Por qué? Porque las naciones no conocen a Dios. Entre las naciones todo el mundo quiere ser el primero para ganar dinero, para enriquecerse. Que hay 2 o 3 que entran con el deseo de servir, con toda seguridad que lo hay. Pero la gran mayoría no. ¿Y por qué no? Simplemente porque no conocen a Dios, no viven una vida de experiencia con Dios, no conocen la palabra de Dios y hasta ridicularizan a Dios y hasta se ríen de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que van a gobernar con sabiduría? ¿Cómo es que van a ser siervos humildes al servicio del pueblo? Ahora, esta cultura en la que vivimos puede contaminar también la iglesia. Porque nosotros, mira, estamos en la iglesia una vez por semana, 2 que sea. Y la mayoría de la semana estamos en la calle, en las fábricas, en las universidades, en los estudios. Quiere decir que la cultura de afuera nos contamina y muchas veces con esa mente contaminada queremos contaminar los principios bíblicos, los consejos divinos, porque pensamos que es mucho más inteligente escuchar las palabras de un filósofo que escuchar las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios inspiró gente humilde, gente simple, mientras que los de fuera tienen doctorados. Entonces, inconscientemente pensamos, no, las naciones tienen razón. Israel pensó así y le fue mal. Nosotros tenemos que crear todos los días dependencia divina. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Para que fuese luz en medio de la oscuridad. No para que la cultura de fuera contamine al pueblo de Dios, sino para que los principios de Dios injertados en la vida de cada miembro de la iglesia fuesen una luz que alumbre la penumbra moral de valores, de principios que vivimos en este mundo.
El propósito de Dios no fue escoger un pueblo con un propósito egoísta, para que los miembros del pueblo digan, somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, los otros están mal, los otros están equivocados. No. Antes que hablar, vive los principios de Dios. Que la gente te vea y reflexione diciendo, esa persona es diferente, ¿qué tiene de extraño? Porque mientras los otros esbravean, los otros insultan, agreden, ellos actúan de manera diferente. ¿Qué es lo que acontece? Entonces ellos conocerán a Dios a través del pueblo de Dios. Ese fue el plan de Dios al establecer una iglesia, al establecer un pueblo. No que ese pueblo se vanagloriase en ser el pueblo de Dios. Dios le dijo un día a Israel, ¿quién eras tú? No eras nada en la vida. Yo te traje, yo te rescaté. Yo te hice mi pueblo. ¿Para qué? Para que a través de ti las naciones todas conocieran el Evangelio. Porque, querido, ¿qué dice Dios? No quiero la muerte del impío. ¿Tú crees que Dios quiere la muerte de los paganos, de los que no lo reconocen como Dios, de los que viven de acuerdo a su voluntad? No, Dios los ama. De tal manera amó Dios al mundo, no a su pueblo, no a su iglesia, al mundo. Pero quiere que ellos vengan a su pueblo. ¿Cómo? A través del testimonio de su pueblo. Eres importante, querido. Dios te ama mucho. Que Dios te bendiga. Que esta semana tenga una semana de éxito, de muchas bendiciones. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente la lección sube el domingo cuando las personas comienzan a trabajar después de descansar el día sábado. Entonces vas a partir para la lucha, parte en nombre de Dios, ora, clama a Dios. Él es capaz de hacer cosas imposibles en tu vida. Un gran abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Hola niños, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en otro sábado nuevamente reuniéndonos ¿para qué? Para adorar y alabar a Jesús. Y en este momento también, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender una historia que nos va a enseñar cómo Dios cumple sus promesas. Leamos dónde está nuestro versículo de especial. Está en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que hemos estado repasando que Dios le prometió a Abraham que iba a tener muchos hijos? Bueno, acá nos está diciendo que sí, que eran muchos, que la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? Y este hijo que se llamaba Isaac tuvo dos hijos, uno que se llamaba Esaú y el otro que se llamaba Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos.
12. Entonces, con esta familia comenzó a tener mucha más familia y ya no fue una pequeña familia, sino que fue una familia muy grande. ¿Se acuerdan que también por ahí repasamos que hubo una hambruna y tuvieron que viajar hacia Egipto y que estaba José ahí? Claro, bueno, después que José estaba ahí, toda la familia de Jacob se quedó en Egipto. Y todos los descendientes de Jacob se llamaban israelitas. Y como comenzaron a tener mucha familia, mucha gente, el pueblo se llamaban los israelitas. Y fueron tantos y eran tan bendecidos por Dios que llegó un momento que el faraón como que no le gustó mucho esto. ¿Y qué pasó? Después de 400 años fueron esclavos. Pero Dios no es que se acordó, Dios tenía un propósito con ellos. Dios les dijo, los voy a liberar. ¿Y a quién usó? Usó a Moisés para este acto de liberación. Dios siempre cumple sus promesas. Al pueblo de Israel lo acompañó porque quería que este pueblo fuera un ejemplo para otros pueblos de adorar al único Dios, al que nos crea, al que nos sostiene, al que nos cuida, que nos redime, que nos acompaña. Niños, como familia grande de israelitas, nosotros también pertenecemos a ese pueblo, porque nosotros también, ¿qué estamos esperando? Que Jesús venga a buscarnos. ¿Qué les parece si estamos todos preparándonos para ese hermoso momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo con nuestros amiguitos, contándoles que Jesús viene a buscarnos, contándole a nuestra familia, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, ¿a quiénes más? Sí, a los que pueden ser primos de los primos de los primos, ¿no es cierto? Así es la familia. Oremos, niños, para que estemos preparados para encontrarnos con esta gran familia que es el pueblo de Dios, que antiguamente se llamaban israelitas, y nosotros también queremos encontrarnos con Jesús. ¿Oramos? Padre eterno que estás en el cielo, gracias por este sábado, porque tú lo apartaste para que nosotros nos acordemos cada sábado que eres nuestro Dios. Queremos honrarte y queremos alabarte. También queremos estar preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Te pedimos que nos ayudes en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar todos. Un héroe nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño. Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer, piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe,
Tú puedes brillar, así que mantente brillando hoy. ¿Cómo hacerlo? La Biblia nos dice: ustedes son la luz del mundo. Procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Sabías que mientras estás mirando este programita, ahora mismo estás radiante? Así es. Porque recientemente se ha descubierto que los cuerpos humanos emiten luz visible en cantidades extremadamente pequeñas a niveles que aumentan y disminuyen a lo largo del día. Las investigaciones han demostrado que esta luz es unas 1000 veces más débil que los niveles que podemos ver a simple vista. De hecho, prácticamente todos los seres vivos emiten cantidades variables de luz débil, que se cree que es un subproducto de las reacciones bioquímicas que involucran a los radicales libres. Esa luz es diferente del resplandor rojo del calor corporal captado por las cámaras infrarrojas. De hecho, las cámaras infrarrojas muestran que algunas de las partes más calientes del cuerpo emiten muy poca luz. Para aprender más sobre esta luz, los científicos de Japón usaron cámaras extremadamente sensibles capaces de detectar un solo fotón, o sea, la unidad de luz más pequeña. Durante 3 días, 5 jóvenes sanos se colocaron con el torso desnudo frente a las cámaras. Se sentaron en habitaciones perfectamente oscuras y protegidas de la luz durante 20 minutos cada 3 horas, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los investigadores encontraron que el brillo corporal de los hombres aumentó y disminuyó a lo largo del día, con su punto más bajo a las 10 de la mañana y el punto máximo a las 4 de la tarde. Y los hallazgos sugieren que estas emisiones de luz están relacionadas con nuestros ritmos metabólicos fluctuantes. Y dado que esta luz tenue está relacionada con el metabolismo, estos hallazgos sugieren que en el futuro las cámaras especiales que pueden detectar las emisiones de luz de una persona pueden ayudar a identificar afecciones médicas. Y también se descubrió que nuestras caras brillan más que el resto del cuerpo, posiblemente porque la circulación facial es más densa y más cercana a la superficie. ¿Sabías que la Biblia también habla de un hombre con un rostro resplandeciente? Dice que cuando Moisés bajó del monte después de hablar con Dios, la piel de su rostro resplandecía. Pasa tiempo con Dios y emitirás un resplandor espiritual. Con su ayuda podemos convertirnos en luces en la oscuridad, reflejando la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Dios te bendiga y recuerda, en este viaje y carrera de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Alzo mis ojos a los altos montes, ¿de
Señor, aparta, porque tu alma Él guarda tu entrada, guardará tu salida. Sí, desde ahora, sí, desde ahora, sí, desde ahora, para siempre. Sin duda un hermoso canto del cuarteto Vida de Argentina. Un hermoso canto titulado Alzo mis ojos. Con la letra y melodía de este canto, los invito ahora a escuchar el mensaje central en las palabras de Raúl Medina, quien nos visita desde la iglesia de nuestra Universidad Adventista, UNACH, con quienes tenemos una linda relación de cooperación entre ambos canales. Lo dejamos entonces con el tema Y dijo Dios. Muy apreciado, es un placer estar con ustedes en este momento para reflexionar sobre la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a considerar un libro que ya ha sido estudiado acá en el estudio sistemático de la Biblia, la escuela sabática, es el libro de Génesis. El segundo semestre de marzo, abril y mayo, me parece, sí, estudiamos el libro de Génesis, pero todo el libro de Génesis, y lo ampliamos en varios temas y lo discutimos varias cosas. Pero yo lo que quisiera ahora es ver los primeros 11 capítulos de Génesis en relación a cuando Dios habla. ¿Qué nos dice cuando Dios habla directamente? Ahora, quisiera darles una idea. Si ustedes van a la matutina de las damas de este año, ella está enfocándose en un tema del temor y justamente toma varios capítulos del libro de Génesis en relación al temor, cuando el ser humano tuvo temor, pero también cuando Dios le dice a Abraham, por ejemplo, no temas. Interesante que le echen una miradita, es una forma de acercarse. Pero yo quisiera con ustedes conversar acerca de cuando Dios dice, o la Biblia dice, y dijo Dios, dijo Dios. Si ustedes ven el primer capítulo, 1 y 2 de Génesis, se van a encontrar que Dios está hablando, Él porque no hay nada más, Él está creando, está diciendo se haga esto otro, una secuencia maravillosa. Y en esa secuencia Él termina, como ustedes lo saben, diciendo, mira, Dios ve su creación y dice es perfecta, es buena, pero le agrega una palabrita que es interesante, buena en gran manera. Así que capítulo 1 y 2 prácticamente es una descripción del hablar de Dios, de hablar y crear y hacer cosas nuevas. Así que 1 y 2, esa es una fase interesante. Pero en el capítulo 3 ahora nos vamos a centrar en esto cuando Dios habla. El capítulo 3 del libro de Génesis tiene 2, 4, 6, 7 expresiones de y dijo Dios. Ustedes las conocen, pero vamos a hacer algunas reflexiones sobre esto. Miren, versículo 8, por ejemplo, ¿qué lo dice? 3:8. Luego oyeron la voz de Dios, o la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Me pregunté qué hablaba, qué decía Dios cuando se paseaba, por qué la descubrieron. No lo dice la Escritura, pero lógicamente los pasajes siguientes sí hablan de lo que Dios va a decirles a ellos. Porque mire, capítulo 8, versículo 3:8 dice, oyeron la voz de Dios, pero en el 9 dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Conocida la frase.
¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Esa es la voz que siempre está latente. Pero le dice a ellos, ¿dónde estás tú? Y él respondió, ¿no es cierto?, que tuve miedo. Es una expresión interesante. En el 11 dice, entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mira las cosas que Dios está hablando en Génesis. Primero, ¿dónde estás? Luego lo encuentra desnudo. ¿Quién te lo enseñó? Porque te esconde. En el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, en respuesta de esto, ¿qué es lo que has hecho? 14 dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Versículo 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, entonces la tierra se será maldita. En el 22, fíjese, en el 22, versículo 22 dice, luego dijo Jehová Dios al hombre, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, ahora pues, para que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre, lo sacó del huerto del Edén. ¿Qué les parece a ustedes este hablar de Dios en el capítulo 3? Es una secuencia en que Dios interviene para hablarle al hombre, buscarlo donde estás. Y yo me imagino que antes no pasaba así. Era agradable que viniera Dios y conversara con ellos, pero ahora están escondidos. Y termina el capítulo lamentablemente siendo expulsados de su casa, de su hogar, que Dios ha prometido que un día se los va a devolver. En el capítulo 4, fíjese, encuentro 4 textos que hablan acerca nuevamente de lo que Dios habla. Es este encuentro de Caín y Abel, que son cosas tristes en la Biblia. En realidad, yo digo que el pasaje está escrito, pero en la realidad tiene que haber sido triste cuando no se conocía de muerte, de sufrimiento, de nada. En el versículo 6 del capítulo 4 dice lo siguiente, entonces dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? No está pasando nada todavía, fíjese, es interesante esto. Si hicieres lo bueno no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú lo dominarás. Lo que dice Dios a Caín. Y luego él va a relatar algunas cosas, pero en el versículo 9 Dios se encuentra nuevamente y habla, diciendo, entonces Jehová preguntó a Caín, mire, la secuencia, ¿dónde está Abel tu hermano? Primero porque estás triste, porque estás enojado, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y ahora, ¿dónde está tu hermano? Descubriendo Dios la respuesta, o quería la respuesta en realidad de Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? No sé, medio imprudente la respuesta. Versículo 10 dice, Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que te abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y luego hace una descripción Dios de lo que va a pasar con la tierra, producto de este pecado. Y la última intervención que aparece Dios en el capítulo 4 es en el 15, donde dice, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. No sé si nota la secuencia. En el capítulo 4, Dios aparece hablándole, ¿no es cierto?, el versículo 6, diciéndole algunas cosas, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás con ese carácter? Y él, lógicamente, hace lo indebido, y Dios al final le responde, mira, a pesar de todo lo que has hecho, te voy a proteger para que no te maten. Noten ustedes cómo Dios interviene, cómo Dios está hablando. En el capítulo 5 del libro de Génesis no hay una intervención directa de Dios, no aparece ninguna. Solamente encontré en el versículo 24, y miren lo interesante que se me ocurre en este momento decir, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Aquí no habla Dios en el capítulo 5, no hay ninguna expresión que diga, y dijo Dios. Pero yo me imagino que algo conversaban. ¿Qué habrán conversado? ¿Qué es lo que habrán dicho? Interesante. Algún día se lo preguntaremos quizá en este encuentro de Enoc con Dios. En el versículo 6, noten ustedes que está encreciendo la maldad del ser humano. En el capítulo 6 del libro de Génesis hay 3 expresiones de Dios que habla. Versículo 3.
6:3. Dice, entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Se acota la vida, la vitalidad no es la misma, el pecado está haciendo mellas, y Dios está interviniendo y dice, no contenderá, no entraremos en problemática con el hombre nuevamente. Pero luego en el 17 Dios vuelve a intervenir y dice, por eso dijo Dios, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Esta expresión la analizamos. Yo estoy viendo cuando Dios habla, Dios está haciendo una descripción de lo que va a hacer. Tiene de alguna manera deferencia con el personaje que está acá, que está en el versículo 8, que es Noé, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso le cuenta lo que va a hacer. Ahora, yo después encontré en el versículo 13, fíjese, de este mismo capítulo, que dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser humano. Miren qué interesante, dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de la tierra está llena de violencia a causa de ellos y no los destruiré. Y yo los destruiré. Miren, este capítulo es interesante porque Dios advierte lo que está pasando, lo que está sucediendo. Se lo cuenta a un hijo de Dios, a ese que le sirve. Y usted se encuentra que después Dios le hace una descripción detallada de lo que va a hacer y lo que tiene que hacer. Y si usted termina el capítulo 6 diciendo, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Es interesante. Vuelvo después y sigo avanzando el capítulo 8. Usted se encuentra con dos expresiones en que Dios interviene directamente. En el capítulo 8 aparece una expresión, la primer versículo donde dice, entonces se acordó Dios. ¿De qué se acordó? Dios no se olvida. Es esto para que nosotros entendamos cómo Dios está siempre presente, llano a ayudarnos, a orientarnos, a dirigirnos. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales, estaban en el arca. Y en el versículo 16, fíjense que Dios hace una descripción, se detiene a contarle al hombre algunos detalles. Versículo 16 dice lo siguiente, está justamente en el lado de acá, 16, dice lo siguiente, mire, entonces dijo Dios a Noé, sal del arca con tu mujer y agrega todos los que estaban en el arca que salgan. Esa es la intervención de Dios. No es que Dios había olvidado, me lo dice porque está presente en relación a lo que está haciendo. Entonces dice aquí, sal del arca con tu mujer, tus hijos y todo lo que hay allí, ¿no es cierto? Y la otra intervención, ¿por qué le digo esto? Porque se ve cómo Dios está dirigiendo de alguna manera el destino humano y Él está tratando de llevar, ¿no es cierto?, que aparezca eso que se llamaría la simiente, que en Génesis 3:15 lo hace resaltar. Y en el versículo 21, mire cómo Dios habla. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Por qué lo hace? Hubo una intervención de Dios, destruyó todo, pero el hijo fiel, Dios lo respeta y dice, nunca más lo haré. ¿Por qué? Porque Noé había hecho un altar, había honrado a Dios, había sacrificado a Dios y había puesto, ¿no es cierto?, su confianza en el Señor. Interesante estos detalles, estos ir y venir de Dios en su conversación. En el capítulo 9 hay 4 intervenciones de Dios allí en este capítulo. En el primero dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, mire, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Cuando yo estoy en el capítulo 9 y dice fructificado y multiplicado, ¿qué les recuerda a ustedes? ¿No van al Génesis? ¿No van a la misma orden que le había dado Dios allí? ¿Se acuerdan? Exactamente, pero aquí como están ellos, Dios les da la orden que multipliquen, se fructifiquen, ¿no es cierto? Y en el versículo 11 hay una nueva intervención de Dios directamente, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, mire, el versículo 8 voy a leer primero. También dijo Dios a Noé,
a sus hijas: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. La genealogía, la genealogía. Noten ustedes, versículo 11, estableceré mi pacto. Vuelve otra vez esta idea del pacto que lo hemos conversado. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En las intervenciones de Dios, que Dios está hablando, primero los saca, los libera, les muestra lo que ha sucedido y luego le dice: yo no voy a hacer nada más y te voy a proteger. Y para que tú sepas que eso es realidad, Él le dice: estableceré mi pacto, y al establecer el pacto, entonces aparece este magnífico arco iris que lo hemos visto nosotros muchas veces actuando. Me parece interesante cómo está describiéndose aquí. Estas son las dos intervenciones de Dios en el capítulo 9. Luego viene el capítulo 10. Lo estuve leyendo con detención, pero no encuentro ningún dijo Dios. Se me borraron. No están. ¿Qué es lo que sucede? Claro, hace una descripción de los descendientes de los hijos de Noé, cómo se está poblando la tierra. Y en el capítulo 11 sí hay alguna intervención de Dios, y noten que vuelve Dios a intervenir de una manera, voy a decir así, como humana, para que nosotros la entendamos. Dice: Jehová Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, mire, ¿qué dice Jehová? El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, y aquí interviene la divinidad completa diciendo: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué intervención? No sé si han notado en los pasos que dimos en que Dios está hablando, cómo Dios ha ido interviniendo y tratando de solucionar el problema del pecado, pero se ha tornado muy difícil. A tal punto que los seres humanos después del diluvio quisieron construir una torre para no huir si alguna vez volvía a llover. Qué insensatez. Pero ¿qué dice Dios? Hay que hacer algo para que no sigan con estos planes que no son mis planes, que no sirven para nada. ¿Y qué es lo que hace Dios? Entonces vuelve a intervenir diciendo: el pueblo es uno, vamos a confundir sus lenguas. Y efectivamente confunde las lenguas de todos. Y yo después no encuentro más intervenciones de Dios. Pero cuando, y quizás en algún momento vamos a conversar un poquito del capítulo 12 en adelante de Génesis, porque es la segunda parte, muy linda la segunda parte de Génesis. Pero en este instante, si usted recuerda lo que conversamos, lo que leímos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 11 habla de los descendientes de Taré. ¿Qué tiene que ver Taré acá? Mire, lo que pasa es que en el 12 comienza el llamamiento de Abraham. Y Taré, ¿no es cierto?, son los descendientes, están aquí. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. ¿No? Los que siguen en la historia. Así que el capítulo 12 en realidad comienza en el versículo 27 del capítulo 11. Y después van a haber muchas intervenciones de Dios, ya no con un pueblo, con una ciudad, sino con una persona que es Abraham, que es el fundamento de su pueblo, de su descendencia, para que después llegara el momento, y en el momento preciso apareciera el Mesías. Estuve pensando acerca de estas intervenciones de Dios. Quizás usted haga una secuencia de cómo interviene, cómo actúa, pero actúa en bien del ser humano. Los capítulos 1 y 2, Dios, y perdóname que se lo diga así, Dios se sentó a planificar una creación perfecta con el propósito y con el destino que el ser humano que iba a vivir allí tuviera todo lo que necesita. Así que como corona de la creación aparece el ser humano, pero con todo creado para que goce la vida. Ahora, lo interesante de esto es que si una vez usted mira lo que hemos leído, va a encontrar que Dios está haciendo exactamente lo mismo otra vez. Está tratando de recuperar esa línea de salvación, esa línea de encuentro con el ser humano. Está interviniendo para eso, y cuando habla lo hace en ese sentido, esa curva. Parte de Dios solucionando el problema,
parte de nuestro capítulo solucionando el problema. Ahora mi pregunta es, cuando Dios habló, por ejemplo, dijo, ¿dónde estás? ¿Qué cree que dijo? ¿Qué cree que pensó? ¿Pensó en usted y en mí, diciéndome quizás dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás así amargado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás sufriendo? Hay solución a tu problema. Y Dios nos habla hoy día claramente, tal cual le habló a Israel, le habló a la raza humana, nos habla a nosotros diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás desanimado? Yo voy a hacer tal cosa. Incluso Dios interviene hablando acerca de qué va a pasar al final. Siempre he pensado que un día, y esto lo entendemos, Dios va a volverle el jardín del Edén a Adán y Eva. Lo otro lindo que yo veo cuando Dios habla, te voy a volver a incorporar a que vivas como siempre quise en el Edén, desde el momento en que los creé. Lamentablemente el capítulo 3 nos cierra con una intervención dañina, pero el capítulo 11 nos habla de cómo Dios va a intervenir para que se forje la línea descendiente del Mesías para solucionar el problema tuyo y mío por siempre. Sigue echando una miradita a Génesis. Busca cuando Dios interviene en los capítulos 12 en adelante. Será maravilloso encontrarte con expresiones que son muy propias para la salvación tuya y la mía. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Descubre estas preciosas gemas de la palabra de Dios, especialmente en el libro de Génesis. ¿Qué le parece si oramos? Señor y Padre, te agradecemos porque tu palabra dice tantas cosas lindas, tantas cosas preciosas. Aquí están, Señor, para que nosotros las gocemos. Tú te has dignado a hablarnos directamente, te has dignado dirigirnos, te has dignado orientarnos y te has dignado darnos una esperanza para que nunca volvamos a tener temor, ni miedo, ni dolor, ni llanto. Porque las primeras cosas son pasadas y dice la Escritura, he aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor los bendiga y los acompañe, que el Señor esté siempre presente en cada hogar, en cada persona que escuche estas palabras y que pueda de alguna manera encontrar para ella el consuelo, el alivio que su vida necesita. Bendiciones y gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de abrir tu palabra. Amén. Muy bien, comenzamos a despedirnos hasta el próximo sábado, cuando demos inicio a un nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Que Dios les bendiga y que disfruten de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.